Alejandro Correa Bansen, Bogotá, Chief Artificial Intelligence Officer en Rappi. Manuela Villegas, Bogotá. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes. ¿Me ayudan con los slides, porfa? Me tocó arrancar esta presentación de la forma que más detesto, vendiendo, odio. Me encanta que mis presentaciones, y se van a dar cuenta después, me gusta venir acá a contarles la cantidad de cosas que hemos hecho mal y algunas pocas que hemos logrado hacerlo bien, pero resulta que me mandaron a meter un código que me obligaron a poner en mis slides. Es buenísimo, hazlo provecho, Rappi Prime por un mes para usuarios nuevos y otras cosas. Sigamos. Les dije, vine acá a enseñarles, porque es lo que me gusta, es a lo que me dedico, creo que la mitad del tiempo. Aparte de estar en Rappi, me encanta estar dictando clases, dicto clases en los Andes, en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Buenos Aires, y casi todas están de una u otra forma relacionadas con inteligencia artificial, con ciencia de datos, bueno, y en algún momento cuando salga algún otro nuevo buzzword, seguramente lo cambiaré y me cambiaré el título. Si se han dado cuenta en todas estas startups, si uno no se pone el título de Chief en algún lado, vas mal, o Co-Founder, o Chief de algo. Quiero contarles sobre los retos de usar AI. Y para arrancar, pues tenemos que empezar desde el principio. Yo estaba montando estos slides, y ¿qué es lo primero que se nos ocurre cuando alguien nos dice inteligencia artificial? Sale algo como esto, ¿no? Cuando tenía este slide, peor aún, mi hijo me preguntó qué era. Lo cual significa que llevamos 30 años oyendo esta historia, al punto que cuando le traté de explicar, le dije, sí, es como un Ultron. No crean que yo sabía qué era la palabra Ultron, me tocó buscarlo. Iba a poner Ultron acá, pero no quería cometer el error que se me olvidara el nombre. Llevamos entonces mucho tiempo pensando que esto es AI. Y vengo acá a tratar de convencerles que en una parte no lo es, bueno, no mentiras, que no lo es para nada, y sobre todo de cuáles son los retos de hacerlo. Entonces pensemos rápido, ¿qué es AI? Una definición de Wikipedia sería: inteligencia artificial se refiere a máquinas o sistemas que imitan inteligencia humana para realizar tareas que puedan mejorar iterativamente a partir de la información que lo recopilan. Literalmente lo copié de Wikipedia, literalmente yo lo escribí en Wikipedia. ¿Qué quiero que saquen de acá? 3 cosas. ¿Cómo con datos y tecnología tomamos decisiones? Eso es todo, eso resume todas las cosas que queremos hacer con AI. Usamos AI para tomar decisiones. Si este email que nos está llegando es spam o no, que es lo más probable que yo quiera responderle a alguien cuando estoy escribiendo automáticamente un correo en Gmail, o cuando un Uber nos está tratando de estimar un Waze nos está diciendo cuál es la ruta más corta de un lugar al otro. Datos con tecnología para tomar decisiones. Y esto no es nuevo, ¿no? Suena que usar datos con tecnología para tomar decisiones es algo que podría explicar muchas otras cosas más allá de solamente AI. Y es que a mí me gusta argumentar que la inteligencia artificial es una evolución de la programación, en donde, para poder convencerlos de esto, me toca primero volverme a explicar qué es programación. La programación es dar instrucciones para que se ejecute algo, en donde tenemos data, tenemos reglas, aplicamos programación y tenemos un output. Así funciona Excel, así funciona el computador de nuestro carro. Dar instrucciones para que se ejecute algo. ¿Qué es lo importante? Que esas instrucciones las tenemos que saber previamente. Y tenemos que tener un equipo de personas que tomen la decisión. Cuando el usuario esté dando clic en el botón guardar, ¿qué va a pasar? ¿Qué es entonces inteligencia artificial? Podemos coger este diagrama y solamente reorganizar un poco algunas de las 2 cajas. E inteligencia artificial se convierte en cómo, con data más resultados, usando AI, obtenemos reglas. Entonces, ¿vieron lo que cambió? En programación yo estoy
enseñándole a un computador mediante instrucciones. Con AI, yo estoy enseñándole a un computador mediante ejemplos. Por ejemplo, esa imagen de allá. Queremos tener un sistema que nos diga qué es un carro, qué es un peatón. Yo me podría gastar 2 millones de líneas de código en hacerlo con programación tradicional. Pero con AI son 2 líneas. Porque lo que yo lo que necesito enseñarle es cuál es el input, cuál es el output, y permitirle que descubra reglas. ¿Con qué fin? Con el fin que cuando me llegue una siguiente imagen, cuando el carro esté ahora andando por otro lado de la ciudad, automáticamente sepa, ¿esto qué es? ¿Es un peatón o un carro? Hablemos un poco más de eso. Les dije que eran 2 líneas de código, porque en inteligencia artificial lo único que escribimos los que hacemos inteligencia artificial es que queremos optimizar una función aprendiendo de ejemplos. En este caso, queremos optimizar número de errores en los cuales un carro detecta que alguien es un peatón en vez de un auto. ¿Y cuáles son los ejemplos? Muchísimas imágenes en las que previamente tenemos que haber sabido en dónde está un auto, en dónde está un peatón. Y con eso, un algoritmo de inteligencia artificial se encarga de descubrir las reglas. Y es más, es tan sencillo programar eso, que existen hoy en día herramientas que hasta lo hacen sin código. Entonces, a ustedes ya les habrán vendido AI con low code o no code, es lo que está de moda hoy en día. Entonces, como arrastrando un par de cajitas, puedo tener AI y prácticamente eso nos va a reemplazar la necesidad de contratarme y otras cosas. Pero resulta que si es tan fácil, y si yo vengo acá contándoles que es tan fácil, bueno, ¿por qué el 85% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan? Y es ahí donde me quiero gastar la siguiente parte de esta presentación. Entonces, ¿cuáles son esos retos? ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros cuando estos proyectos fallan? De una vez, para que tengan una idea, el número que he estimado es que a nosotros solamente 1 de cada 10 proyectos de AI nos funcionan. ¿Cuál es la diferencia? Que tratamos de hacer 100 al tiempo. Pero el éxito no es tan alto porque usarlo correctamente tiene muchos retos. Usarlo es fácil, son 2 líneas de código, pero correctamente es bastante más difícil. Bueno, ¿qué significa correcto? Antes de meterme allá y con el ánimo de no seguirlos durmiendo más, necesito que me ayuden a hacer un ejercicio. Entonces, en este caso ustedes van a hacer la inteligencia artificial y necesito que me respondan a una pregunta. Muy sencillo. ¿Cuáles de estas imágenes son gato o no? Entonces, vamos con la primera. El número 1, ¿es o no es gato? El 2, 3, 4, 5 y 6. Gracias a la que estuvo viendo Netflix ayer a las 4 de la mañana. Bueno, la pregunta es si es gato o no es gato. Cambiemos, en este caso, el objetivo o la función objetivo. ¿Es felino o no es felino? La última nomás. Listo, nos pusimos de acuerdo. Cambiémoslo otra vez. Es gato y es mascota. Les dio miedo. Alguien iba a decir que sí, pero estamos de acuerdo. En general, no. Si se dan cuenta, ninguno de los otros ejemplos cambió. Entonces, la data no cambia, pero el resultado sí cambia cuando cambiamos la función objetivo. Y acá les hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes en la compañía en donde trabajen han hecho o les han contado que han hecho inteligencia artificial en la compañía? Listo. ¿Quién dentro de esas compañías, o haya sido un proveedor, define la función objetivo normalmente? Les voy a dar 2 extremos, el desarrollador o el CEO. El desarrollador. Cuando esta función, contarles otro ejemplo, queremos maximizar, vamos a hacer una campaña de marketing, ¿qué queremos maximizar? Ventas, clics, aperturas de emails, un montón de cosas. Yo puedo construir un modelo de inteligencia artificial para cada una de esas, pero otra vez, ¿quién debería ser el que define la función objetivo? Algo más cercano al CEO, más alejado al proveedor, como casi siempre pasa, y tampoco pues al desarrollador. Y eso es porque el objetivo es subjetivo. La misma imagen nos cambió bastante el resultado,
solo con cambiar la pregunta. Entonces, cuando nos dicen, este chatbot tiene inteligencia artificial, ok, ¿para qué? ¿Qué está optimizando? Satisfacción del cliente, ventas, resolución de casos, todo eso cambia. Pero lo usamos como si el AI además fuera tan inteligente como para decir qué función optimizar, y eso nunca es cierto. De ahí quería contarles de ese primer reto. ¿Cómo definimos correctamente la función objetivo? Esto es mucho más difícil de lo que ustedes piensan. Les hago otra. Tenemos un sistema antifraude, transaccional, para que sea más fácil. ¿Cuál debería ser la función objetivo de ese sistema? Detectar la mayor cantidad de fraudes, detectar el segundo fraude de la misma persona o optimizar la utilidad de la compañía. Habrán casos para cada extremo, pero el punto es, no es decir, tenemos AI que detecta fraude. Tenemos que ir más allá, tenemos que decir qué es lo que está detectando, qué significa detectar fraude. Como en el caso de allá, en esas imágenes, ¿qué estamos optimizando? Felinos, mascotas, gatos. ¿Quién va a usar ese algoritmo? ¿Vamos a poner una cámara en un Safari que nos diga qué animal es? ¿O lo vamos a poner en un sistema de detección, no sé, de animales perdidos y queremos saber qué tipo de animal es? Nos va a cambiar mucho el resultado. Devolvámonos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos una aplicación de delivery de restaurantes que no importa dónde yo trabajo y tenemos una nueva idea de negocio. Contratamos un equipo nuevo de data scientists y ellos nos dicen, vemos que Netflix siempre nos recomienda qué es lo siguiente que queremos ver, sabemos que en Amazon el 30% de las ventas los hace un sistema de recomendación, ¿por qué no montamos un widget que diga recomendaciones para ti? Y queremos optimizarlo para que todos los clientes tengan una recomendación diferente. Perfecto. Entonces arranquemos con la primera pregunta. ¿Qué queremos optimizar? ¿Calorías vendidas? ¿Número de pedidos? ¿O queremos optimizar clics? Creo que todos estamos de acuerdo que la primera no debería ser. Habrán, si es una aplicación de wellness, de pronto quieren minimizarlo, no lo sé. Pero, número de pedidos o clics. Netflix tiene un par de papers académicos en donde demuestran que a ellos les funciona más clics. Está un poco más avanzado que lo que nosotros estamos, entonces vámonos por lo obvio. Optimicemos el número de pedidos. Entonces, ¿cómo le muestro a las personas cosas? Tal que esté optimizando sus pedidos. Tenemos entonces 3 usuarios. Vamos a verlo rápido y vamos a hacerle una recomendación a cada uno de ellos. El primer usuario es alguien que come pollo apanado, bowl y otro pollo apanado. El segundo, hamburguesa, pasta, hamburguesa. El tercero, ensalada, ensalada y sándwich light, como todos quisiéramos pedir siempre, pero yo siempre caigo en la hamburguesa al menos. Y tenemos 3 productos para recomendar. Carne, bowl y pollo no está apanado, pero bueno, sigue siendo pollo por presas. Entonces, construimos un sistema de inteligencia artificial que hace recomendaciones. No voy a profundizar en eso. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros hemos intentado comparar las imágenes. Entonces, se parece esta imagen con esta otra, entonces es lo mismo. O en la descripción del plato. ¿Cuál es el problema de la descripción? Que no todos los restaurantes escriben igual o describen igual. Algunos hacen todo un párrafo completo explicando el plato, otros solamente ponen hamburguesa. Entonces, hay otras formas de hacerlo. Para los que conozcan del tema, yo puedo hacer filtros colaborativos, mirar qué otros usuarios han pedido las dos cosas y con eso asumir que algo es similar a otro. Pero nosotros la primera iteración la hicimos comparando imágenes, que era, digamos, más fácil, no necesitábamos procesar tantos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos todas las imágenes de los platos que alguien ha comprado, miramos las imágenes de los nuevos platos y miramos qué imágenes son más cercanas unas de otras. Y eso nos da algo como lo siguiente. Nos dice, la carne se la damos al que siempre come hamburguesa, el pollo al horno al que come pollo apanado. Otra vez, no estamos ni minimizando calorías ni nada, simplemente maximizando pedidos. Y finalmente el bowl
de ensalada bueno, no se alcanza a ver qué es, con la otra persona que también ha estado pidiendo bowls o comida más sana siempre. Nosotros hicimos esto y nos pasó algo en donde esto que les voy a contar literalmente fue el CEO llamándome porque a su prima vegana le estaba recomendando carnes. Resultó que esas hamburguesas eran veganas. En la imagen uno puede ver eso, en la descripción a veces tampoco, porque puede que el restaurante llame restaurante vegano y abajo dice hamburguesa. Entonces no solamente con la descripción. Si se dieron cuenta, esto me pasó. Y el CEO sí me llamó emputadísimo. ¿Por qué les estoy dando carne a los veganos que son diamonds, que compran todo, que los conocemos perfectamente? Y pues resulta que la optimización estaba bien. Acá el problema fue diferente. Acá fue un problema de los datos que usamos. ¿Por qué? Porque resulta que, como dice en inglés, garbage in, garbage out, el algoritmo nunca va a saber qué data le está entrando. Siempre va a generar un resultado. No sé, estaban hablando de banca ahorita. Un algoritmo para no bancarizados en Perú, se lo aplico a alguien en Colombia, el algoritmo me va a dar un resultado. ¿Eso va a servir? Probablemente no. Pero el algoritmo no sabe que lo que le está entrando es diferente que para lo que fue construido. En el caso nuestro de la comida vegana, hicimos un algoritmo asumiendo que la comida vegana no existía o que se veía en una imagen. Y resulta que no, las dos hamburguesas son iguales, se ven iguales, desconozco, nunca las como, después alguien me dice si sí son iguales. Y esto, un ejemplo que me encanta, es el único ejemplo que uso de estas compañías porque es algo que realmente compré, feliz, me compré la chapa inteligente de Google. Entonces la puse en la puerta, es espectacular, llega alguien, abre la puerta si es uno, le avisa uno un mensaje de texto si es alguien más, si llega el portero, llega un mensaje como le están dejando un delivery o lo que sea, absolutamente espectacular. Y salió un artículo el año pasado increíble, en donde el sistema no estaba dejando entrar a la persona porque pensaba que era Batman. Y hay un par de artículos interesantísimos explicando completamente por parte de uno de los desarrolladores qué les pasó. Resulta que ellos utilizaron todas nuestras fotos, literalmente todas nuestras fotos, para entrenar ese algoritmo y decir qué es una cara y qué no. Pero el algoritmo no tuvo en cuenta, mejor, el que diseñó el algoritmo no tuvo en cuenta que en algunas camisetas habían caras. Y después en lo que escribieron explican que sí discriminaba caras, pero no superhéroes. O bueno, no la máscara en la camiseta. ¿Esto es un problema de la función objetivo? No. Vuelve a ser un problema de datos. Y eso tiene que ver con que todos los datasets tienen autores humanos. Esto muchas veces se nos olvida. No importa si la data nos la está generando un sistema que lleva 5 años corriendo. Alguien diseñó ese sistema. Alguien tomó la decisión de cómo se guarda esa data, de qué data se recoge. Absolutamente todas las fuentes de información, todas las bases de datos tienen autores humanos. Entonces, cuando oímos cuentos como que hace 2 años que la Apple Card le daba el doble de cupo a la pareja hombre que a la pareja mujer, no era un problema del algoritmo, era un problema de los datos, que estaba aprendiendo los sesgos que nosotros tenemos. Pues resulta que los sesgos van mucho más allá. Yo nunca consideré hamburguesas veganas. Entonces, no solamente esos casos extremos en donde el sesgo está afectando la raza o el sexo, hay muchos sesgos que nosotros tenemos y la data que generamos los tiene metidos. Estamos lanzando un nuevo producto, no tenemos eso en cuenta en las cosechas de venta nuestras y pues vamos a encontrar, el algoritmo va a descubrir algo. Pues resulta que ese factor que lanzamos o que hicimos una promoción gigante en el Web Congress no lo va a tener en cuenta y después lo vamos a usar para hacer un pronóstico. Entonces, importantísimo que se lo lleven. No podemos asumir que porque tenemos un montón de data, toda la data es buena. Y siempre tenemos que pensar, ¿quién generó esta data? ¿Para qué la generó? Termina siendo un problema muy, muy complejo. Y ese es el segundo reto con el que normalmente nos encontramos. ¿Cómo seleccionamos correctamente los ejemplos? Algo que no les conté antes, a mí me gusta diferenciar entre data y ejemplos. Entonces,
todos habrán oído a todos los CEOs de todas las compañías diciendo que tenemos un montón de data. ¿A mí qué me pasó? A mí una de las tareas que me pusieron a principio del año pasado fue, Alejandro, tenemos 100 millones de usuarios, construyamos modelos para la fintech usando esos 100 millones de usuarios. La data, 100 millones de usuarios. Ejemplos que tuviéramos útiles para hacer modelos del lado de fintech, teníamos 5.000. ¿En dónde cambia? Resulta que solamente a 5.000 usuarios le teníamos permiso de consulta en el buró. Entonces, los otros 90 y pico de millones no servía, era data, no eran ejemplos. Y la inteligencia artificial requiere ejemplos. Si se acuerdan, yo les mostré que le entra a la inteligencia artificial. Le entra data y le entra outcome, o sea, resultados. Si yo no sé los resultados de un montón de data que yo tenga, eso no va a poder ser usado por inteligencia artificial, de ahí que prefiero utilizar la palabra ejemplos. Devolviéndome a la definición, me quitaron el timer, no importa. Optimizar funciona, gracias, función objetivo, aprendiendo ejemplos, ejecutar. Primer reto, ¿cómo definimos correctamente la función objetivo? Es mucho, mucho más complejo. Tal vez no complejo, es algo a lo que no le gastamos el suficiente tiempo pensando. Y que muchas veces es una tarea que delegamos y simplemente nos llega la inteligencia artificial o el modelo o el API y no sabemos qué es lo que está optimizando. Y el segundo, ¿con qué data fue entrenada? Y hay muchas formas de solucionarlo, pero el problema es que casi siempre lo hacemos tan rápido, un desarrollador encuentra un paquete en GitHub y lo implementa. Tenemos que ir más allá, tenemos que entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Bueno, les voy a contar otro ejemplo más. Volvemos a esa aplicación de delivery sin nombre y tenemos una nueva campaña. Queremos crecer ventas dando cupones. Todas las compañías lo hacemos. Suena interesante, estamos en momento de crecer ventas, demos cupones de descuento de algo. Entonces, cuando estamos haciendo esto, ¿qué problema tenemos? ¿Cuál es la función objetivo? Entonces, supongamos que tenemos $1 millón para gastar. Queremos dar cupones. ¿Qué queremos optimizar? ¿Usuarios que compran? ¿Costo por cupón? ¿Compras con cupón? O bueno, si es un gato, no es gato. Todavía nuestro data scientist está en su mundo. Esta vez no les voy a preguntar a ustedes, vamos a hacer algo más fácil, vamos a hacer llamada a un amigo. Entonces vamos a llamar a 3 áreas de la compañía. Primero, el equipo de marketing. El bono de ellos está atado a ventas. Entonces nos dicen, maximicemos usuarios que compran. Después llamamos a finanzas. Y bueno, ahí pasan 2 cosas. Primero, el equipo de finanzas se sorprende que alguien lo esté llamando para preguntarle algo de esto. Y ellos dicen, toca aprovechar, minimicemos costo. Fácil. Y el data scientist siguió pensando en gatos. Me lo va a saltar. Pensemos entonces cada uno de los casos. ¿Qué significa maximizar usuarios que compran? Significa que yo hago un modelo de Machine Learning que dice cuál es la probabilidad que este usuario utilice este cupón. Y a aquellos que tengan una probabilidad muy alta, les doy cupones. Suena razonable, ¿no? Entonces, si el usuario tiene una probabilidad del 100% de usar el cupón, le doy cupón. Si no, no se lo doy. Finanzas. Minimizar costo. Probabilidad alta, no le damos cupón. Probabilidad baja, no lo va a usar, mis costos no se elevan, a ellos les damos el cupón. Y bueno, digamos que ya el equipo de Data Scientist evolucionó, dejó de pensar en gatos. Ustedes piensan que es chiste, pero ustedes no saben la cantidad de cosas que los Data Scientists seguimos pensando en gatos. Bueno, la nueva ya no es gatos, la nueva es diferenciar blueberries con perros. No es chiste. Y el Data Scientist ahora nos dice, bueno, resulta que si 2 usuarios tienen una alta probabilidad de compra, de pronto no son iguales. Entonces, ellos dicen, hagamos otro modelo adicional. Tenemos probabilidad de compra si les damos el cupón y probabilidad de compra si no les damos el cupón. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Si el usuario, pensemos en cada uno de estos, no nos va a comprar nunca, así le demos o no le demos un cupón, no lo demos. Si el usuario nos va a comprar con o sin cupón, ¿le damos cupón? No.
Si el usuario con cupón, perdón, vámonos al final, si el usuario sin cupón no compra, porque compra en la competencia, y con cupón sí compra, ¿le deberíamos dar cupón? Y el último, si le damos cupón, no compra, sin cupón compra. ¿A alguien se le ocurre un caso en donde eso pase? Renovación de membresías de gimnasios. Llamamos al usuario, se va a acabar tu membresía, vemos que hace mucho no vienes, toma un descuento para que la renueves. ¿Qué hace el usuario? La cancela. Este comportamiento no lo vemos si solamente optimizamos compras. Tenemos que ir más allá, tenemos que entender, esto se llama el uplift, que efectivamente hagamos un lift, que efectivamente vendamos más gracias a los cupones y no solamente que crezcamos el número de ventas de usuarios que después no van a seguir comprando, o peor, de usuarios que igual nos iban a comprar. Entonces, los que quieran saber más, se llama Uplift Modeling, por ahí hemos escrito varios blog posts de eso, yo después les comparto con gusto dónde están. Entonces, retomando, resultó que la función objetivo depende del departamento. El de marketing quería optimizar usuarios que compran, el de finanzas minimizar costos, y los data scientists terminaron optimizando compras por cupón. ¿Cómo creen que esta conversación se da dentro de una organización? Casi siempre termina siendo una conversación política. Muchas veces depende en dónde está el equipo de Data Science reportando en la organización. Y eso es el mayor problema de todos. Resulta que cómo organizar los equipos de Data Science es un problema gigantesco. De hecho, hay como 1 hora más de slides en esta presentación en donde solamente nos metemos a cómo organizar los equipos. El head de Data Science, ¿a quién le reporta? A ingeniería, a producto, a negocio, a finanzas no, a veces a finanzas, a operaciones. Eso cambia totalmente el resultado. Yo he intentado todas, en todas he fallado, depende de muchas cosas. Si lo mandamos al equipo de Data Science a reportar a una organización o a una vertical en la cual el head de la vertical no sepa la diferencia entre BI y Machine Learning, siempre pasa que los Data Scientists terminan haciendo dashboards y renuncian. Siempre. Y eso se devuelve a esta parte. Porque ¿qué es lo que queremos a fin de cuentas? Optimizar lo que sea más óptimo para la compañía. Pero resulta que si no organizamos bien o no diferenciamos bien cómo montar estos equipos y en qué parte de la organización ponerlos, es donde casi todas las organizaciones fallamos. Y ese es el último reto, cómo tenemos que definir correctamente la organización. Acá tengo un slide adicional, esto otra vez, una presentación gigantesca sobre, ahora sí hablando de Rappi, ¿qué hacemos con AI en Rappi? Y para cada uno de estos tenemos un blog post, para cada uno de estos creo que tengo un video en YouTube, con gusto lo hablamos con más calma, lo voy a pasar a toda porque ya se me está acabando el tiempo y no quiero que se llevaran quiero que también tuvieran un poquito como listo, ¿cuáles son los retos? Ahora estas compañías unicornio en dónde lo usan y les voy a hablar solamente de los más interesantes. Segmentación de clientes es algo que todos deberíamos estar haciendo, ¿no? ¿A dónde hemos llegado nosotros? Que a mí me encanta. ¿Cómo segmentar un usuario que se está registrando en este instante en la aplicación? ¿Qué data tiene uno? No ha hecho compras, no tenemos medio de pago, probablemente no tenemos nada de información demográfica, pero del dispositivo podemos saber una cantidad de cosas. Velocidad del Wi-Fi, geolocalización, dirección IP, el valor del dispositivo. Todo eso lo utilizamos para, en el momento que alguien está llegando, pronosticar cuál es la probabilidad que se vuelva un usuario de alto valor. Entonces, va más allá de segmentar los usuarios que llevan 6 meses comprando, tenemos que ser capaces de segmentar al usuario que recién está entrando y con eso tomar una decisión de qué hacer con ese usuario. Podemos ver las aplicaciones que tiene instaladas en el dispositivo, una cantidad de cosas. Y no crean que estoy hablando de cosas raras. Todos nosotros le damos a aceptar a todo eso. Una conversación interesantísima hacia dónde va a evolucionar eso. Estimación de tiempos de entrega. Resulta que en Google Maps no hay tiempos de entrega, no hay tiempos de desplazamiento en bicicleta en casi ninguna ciudad. Hace 2 años no había ninguna. A nosotros nos toca estimar
que el que está llevando el pedido va a coger contravía, se va a saltar el semáforo, todas esas cosas, pero eso el usuario no lo sabe. Entonces nos tocó construir nuestra propia versión de Rappi Maps. Tenemos que estimar hasta tiempo de cocción de un plato. No es lo mismo pedir a hamburger a mediodía que pedir a hamburger a las 4. No todos los hamburgers se demoran lo mismo. Entonces hasta eso nos toca llegar. Optimización de soporte, vamos a saltar un poquito más hacia el final. Motor de búsqueda. Resulta que nos pasa mucho en Brasil, la cultura brasilera, el 60% de los usuarios hacen compra desde el buscador. Están acostumbrados a eso, entran a la aplicación, al buscador directamente. Y resulta que construir un buscador en español es complicadísimo. Entonces el usuario está escribiendo fresa, ¿qué quiere? Yogur, helado, la fruta, champú. Pero uno sí puede saber con el historial de compras del usuario. Entonces, montar en buscador va mucho más allá de encontrar cuál es la palabra dentro de un diccionario. Es entender el contexto del usuario. Y eso, para que tengan una idea, es un equipo nuestro como de 30 personas, en donde el VP venía de hacer el buscador de Mercado Libre y fue la única forma de conseguir a alguien que tuviera experiencia haciendo eso. Anuncios. Esto es interesantísimo. Apenas uno empieza a gastarse un par de millones al mes en Google Ads y en Facebook Ads, uno ya tiene que dejar de creer que el algoritmo de ellos está a favor de uno. Ellos quieren vender la mayor cantidad de ads. Uno puede decidir cuánto pagar por cada impresión en redes sociales, pero resulta que a uno le dan más o menos 200 milisegundos para responder. Pero volvemos a lo mismo, optimizar el 1% de un par de millones de dólares al mes, justificó. Complicadísimo, dificilísimo, contratamos una firma en Nueva York que después contratamos a 3 personas de allá para lograr aprender a hacer ese tipo de cosas, pero hacia donde voy es que ahí ya usábamos AI, Google Ads tiene AI. Nosotros tomamos la decisión de traerlo, gastamos 2 años lográndolo hacer, pero es hacia donde nos toca empezar a avanzar. Y para terminar, algo que seguro les ha pasado a todos los que han pedido por Rappi, yo incluido, predicción de inventario. ¿Qué pasa cuando ustedes piden algo por Rappi y el rapitendero llega y no hay? ¿Ustedes se ponen bravos con Carulla o con Rappi? ¿Qué tan buenos creen que son cualquier supermercado en saber en tiempo real cuánto tienen de inventario? 0. En promedio, el 6% del inventario se pierde. Entonces, de entrada, el error de cualquier predicción es del 6%. Pero cuando el usuario compra queso Sabana 15 tajadas y llegan y no hay, se ponen bravos con nosotros. ¿Qué pasa cuando uno va al supermercado y no hay el de 15? No le vale 3. Uno coge el otro, coge el de la otra marca, no importa. Entonces a nosotros nos toca pronosticar, ser mejores pronosticando el inventario de los supermercados que los propios supermercados. Bueno, con eso vamos terminando. Recordemos, tenemos que definir correctamente la función objetivo, seleccionar correctamente los ejemplos, definir la organización correcta, un par de QRs más, pero esta vez es culpa mía. Todos los que quieran los slides, mándenme ahí un mensaje y con todo el gusto se los mando y cualquier duda que tengan. Me encanta hacer esto, de hecho me la paso a veces mucho tiempo haciendo esto. Ese es un Google Forms y me escriben quiero los slides y lo mando con todo el gusto. Y finalmente quería invitarlos. No, resulta que sí me gusta vender, lo que pasa es que no me gusta cuando me obligan a vender, ya me di cuenta. Llevamos haciendo un podcast sobre inteligencia artificial en Latinoamérica. Hemos estado entrevistando personas de startups gigantes en México, en Argentina, en Colombia y también de corporativos grandes. Todos los Chief Data Officers de la región los tenemos más o menos en lista para entrevistar o ya los entrevistamos. Spotify, todos lados, etcétera. También ahí los invito a que lo oigan y que nos cuenten y que me cuenten a quién deberíamos entrevistar y qué preguntas deberíamos hacer. Otra vez, desde un unicornio como Ualá, como Confío, como Mercado Libre, hasta empresas más tradicionales como lo puede ser Interbank, ya tenemos Davivienda, Bancolombia, etcétera, en episodios que hemos hecho. Muchísimas gracias.